El primer instrumento que aprendí fue el chistu, que me llevó mi madre a clases de chistu. A mí me gustaba el chistu, tocaba mi hermana, tocaba muy bien. Aprendí con un profesor que se llama Félix Escaso, nos copiaba las cosas que tocábamos, nos las copiaba a plumilla, uno a uno, uno a una plumilla, una cosa que, vamos, ahora es imposible ver, ¿no? Eso era un trabajo de chinos. Hola amigos y amigas del Mundo BSEO, es un gustazo tener en el Café Mundo BSEO hoy a Aitor López y a Bingen Mendizábal que estrenan el documental que acabas de ver el clip, un documental que es sobre Bingen Mendizábal, es de Bingen Mendizábal. Aitor, ¿por qué se te ocurrió la idea de hacer un documental sobre Bingen y no sobre la flora y fauna de Euskadi? ¿Por qué? Bueno, en fin, que Bingen es flora y fauna de Euskadi, pero, pero ¿por qué sobre Bingen Mendizábal? Bueno, pues muy buenas, Conrado. Lo primero, yo a Bingen le conocía hace muchos años y llevaba ya varios proyectos trabajando con él. Proyectos en los que además o yo era el director o yo era el montador. Y bueno, pues tenía bastante relación con él. Y recuerdo un día que me lo encuentro por la calle, acababa de haber sido nominado al Goya por su banda sonora para la película El juego del ahorcado. Y le digo, bueno, venga, ahora que estás nominado al Goya, bueno, ¿cuál es tu siguiente proyecto? Y entonces él me cuenta que se va a poner a tocar junto con otro amigo suyo, con Alejandro Ferreira, el violín por bares, incluso en terrazas, en la calle, y a mí esto me dejó alucinado. O sea, no me esperaba que la respuesta iba a ser esa y yo ahí pensé, bueno, pues aquí puede haber una historia interesante para contar. Bingen, evidentemente cuando das el salto al documental, o sea, aceptar tú que digamos que te documenten, que te cuenten tu historia, tus intimidades y en fin, no solo tu obra, de alguna manera te estás desnudando, de alguna manera te estás exponiendo, de alguna manera estás, digamos, mostrándote en lo que a lo mejor no te apetece o te resulta más pudoroso mostrar. El enfrentarte a un documental es hay algo de terapia, o sea, hay algo de enfrentamiento consigo mismo en el documental. Pues puede ser. La verdad es que yo, ante la idea de hacer un documental sobre mí, pues no era muy partidario, pero bueno, como sé que Aitor tenía esa idea y esa ilusión de hacía tiempo, pues, y además es amigo, pues, pues dije, pues venga, para adelante. Ya sé que luego, pues sí, puede ser un poco eh, raro, ¿no? Porque es la primera vez que hacen algo así parecido, ¿no? Pero en general, bueno, como lo hacía Hitor no me importaba. La verdad es bueno, le conozco desde hace mucho tiempo y creo que es un director muy bueno, y que hace estas cosas muy bien. Y luego, pues, la mirada que tiene él, pues me gusta mucho, ¿no? Sobre las cosas y sobre... Tengo que darte la razón porque efectivamente es un documental muy elegante, muy equilibrado. Ahora hablaremos de eso, de lo que es el Bingen Mendizábal, digamos, no del cine y el Bingen Mendizábal metido en el celuloide.
pero es un documental muy equilibrado, es un documental muy elegante, es muy pudoroso en realidad, es decir, no es un documental que hurgue en lo sentimental, ni en lo... No, no, es como muy agradable de ver además. Y tiene, creo que, en mi opinión, tiene unos pilares importantes. En fin, un pilar importantísimo del documental es Juan Mabajoyoa, que es un hombre extraordinariamente inteligente y además que es que habla tan bien y sabe, o sea, se expresa también acerca de lo que es para él y lo que es la música en el cine, que ayuda mucho a comprender lo que es presente la música en el cine, ¿no? Y Bingen, tu música es tu vida, tu música eres tú, o sea, tu música no, tú no eres un artesano de la música, o sea, es decir, en el sentido de que bueno, en fin, sabes cómo hacerla y punto, sino que de alguna manera tu música es una extensión de ti mismo. Dice Carrajal, y yo no sé si es muy exagerado o no, que tú eres una persona enferma por la música, pero que la música es tu medicina, la música es tu salvación, o algo así dice Carra. ¿Es así, Bingen? ¿La música para ti? Sí, bueno, para mí la música siempre ha sido importante, ¿no? Yo en mi casa me acuerdo cuando era pequeño, pues que normalmente en fiestas de Navidad o Nochevieja, pues siempre había mucha gente, me acuerdo que siempre había mucha gente y muchas conversaciones cruzadas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me medio mareaba de tantas cosas que se oían a la vez, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo solía poner un cassette con música y entonces me centraba en esa música y ya como que podía aguantar mejor todas esas conversaciones, ¿no? Y bueno, sí, para mí la música es curativa, sí, tiene un punto curativo y creo que es muy importante eso, además. Y bueno, pues de alguna forma, yo soy bastante desordenado, pero con la música intento ser más ordenado que con nada, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que lo que dice Carla es verdad, hay un punto ahí de terapia, ¿no? Cuando haces música y cuando... Creo que en general a todo el mundo que se dedica al arte tiene un poco esa historia, ¿no? Que tienen que sacar algo que de otra forma a lo mejor no lo podéis haber sacado. Aitor hace un trabajo extraordinario para mostrar quién hay detrás de la música, porque quien no conozca bien a Mendizábal, ni sepa ni qué cara tiene, pues lo conocerá evidentemente, conocerá el tipo de persona que es, cálido, cercano, un poco de aquella manera, pero Bingen es una persona normal de la calle con la que te puedes encontrar y eso está muy bien expuesto en el documental. Cuando tú te proyectas y cuando tú proyectas la música, o sea, cuando tú quieres reflejar lo que quieres reflejar en la música, eh, 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 ¿qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa por tu cabeza para llegar a eso? Bueno, yo lo que compongo es lo que me gustaría oír, de alguna forma, ¿no? O sea que eh, creo que busco, además es una música, yo nunca toco la música de mis películas, normalmente lo tocan otros músicos. Y bueno, sí, es un poco lo que me gustaría oír. Entonces, en realidad, el proceso es bastante sencillo, ¿no? Porque yo, o sea, hacer música para cine y para cualquier cosa es imaginar una cosa que no existe, ¿no? Entonces, pues, en realidad, eh, es pensar una idea, ya sea melódica, ya sea armónica, ya sea rítmica, y poco a poco irla elaborando. Yo lo que suelo hacer es, o sea, hacer varios temas a la vez. O sea, no hago primero uno, luego otro, luego... Entonces, esto, y además con ordenador tienes la posibilidad de hacerlo, lo que consigo es que todos los bloques tengan algo que ver. Luego, el hecho de mirarlos todos los días, vas cambiando cosas, vas probando cosas, vas quitando cosas. Y entonces, pues es un poco, o sea, lo que yo hago es imaginar y luego pues lo escribo o lo toco, pero esa es... Y luego hay una cosa, yo creo que muy importante, que normalmente la primera idea que te viene es la mejor. Muchas veces he notado eso, ¿no? Que la primera idea, pum, es como la que no tiene ya la otra parte de ti, esa que es censora, esa
que te dice que todo está mal, sino que es un poco la parte buena, ¿no? Es como una inteligencia muy rápida, ¿no? Bien, hablas de inteligencia, esto me parece que es una palabra clave, porque por eso te decía, o sea, no solo es emocional, es decir, tú cuando haces, por ejemplo, Alas de Mariposa o La Madre Muerta, pero por ejemplo, Alas de Mariposa, que es una de las cosas más estupendas que se han hecho nunca en el cine español a nivel fin, de creación musical. Eh, eh, o sea, hay un objetivo, es no simplemente poner una emoción y esto, hay un objetivo en esa música, y además, bajo yo lo explica en la película también, el objetivo de crear algo físico incluso desde la música, es decir, tienes el personaje, tienes la niña, tienes una serie de ideas que tú después tienes que marcarlas a través de la música. Entonces, aparte de la inteligencia y de lo que de lo que puedas hablar con Juanma Bajo Ulloa, te pregunto, ¿para ti la música solo es una exposición de emociones o es también un cálculo de intenciones? Hombre, la música, de todas formas, la música o sea, puede ser de muchas formas, ¿no? O sea, está desde la música competitiva, yo que sé, el jazz, por ejemplo, es un terreno muy competitivo, ¿no? La gente toca un solo, luego otro toca otro solo, pero más rápido, otro... Bueno, bueno, ya es muy bueno y que no es tan competitivo, pero bueno, yo creo que la música, cada uno la entendemos de una forma. Para mí es algo, eh, no sé, me tranquiliza, o sea, me ayuda en muchos... Yo llevo mucha música siempre conmigo, o sea, que digo que llevo unos cascos y me pongo de vez en cuando porque de alguna forma la música te puede funcionar en la vida como en las películas, ¿no? Exactamente igual. O sea, tú estás un día, wow, tienes la cabeza a 1000 por hora, te pones una música, yo qué sé, Chet Baker Sí. o cosas así tranquilas que te gustan, ¿no? A mí me gustan mucho Dick Gaughan y varios cantantes que vienen del folk, George Martin, que hacen música como muy balsámica. Entonces, pues, y luego al revés, ¿no? A lo mejor tienes que hacer una cosa, yo qué sé, limpiar la casa o lo que sea, ¿no? Que a lo mejor es una cosa La gran diferencia es que en fin, tú no haces música libre, de la que te dé la gana cuando haces para una película. Es decir, tú tienes a una niña que tiene unos comportamientos extraños, hablo de Alas de Mariposa, tienes un despliegue de dolor y de sufrimiento, hablo de La Madre Muerta, o tienes una historia en la que nadie habla, es decir, una película en la que todo se va a exponer, hablo de Baby, donde todo se va a exponer prácticamente desde la música y desde evidentemente las interpretaciones, pero también desde la música. Por tanto, lo que te quiero decir, Bingen, y lo que te quiero preguntar, Bingen, es, porque, en fin, una cosa es la música que tú puedas escribir a nivel, en fin, de fuera de cine y todo eso, pero como creador de cine, ¿cuál es o sea, quiero decir que ¿en qué piensas? O sea, no me puedo creer que estés pensando en Chet Baker para hacer la música para la niña de Alas de Mariposa o los personajes de Baby. Es decir, ¿cuál es el proceso? El intentar entender, el intentar plasmar en música aquello que le ayude a la película a explicar. Bueno, yo creo que en casi todas las películas que he hecho con Juanma, de alguna forma la música tiene un elemento de esperanza, siempre, porque normalmente son historias duras y en vez de, digamos, dramatizar más, bueno, hay casos, por ejemplo, La Madre Muerta es un poco diferente, pero sí, lo que intento es suavizar la situación, o sea, de alguna forma tú cuando haces música para películas, o sea, hay una parte de ti que la lleva a la película a un sitio más, yo por lo menos la intento llevar a un sitio menos dramático, ¿no? Y bueno, y además cada vez más me gusta esto, ¿no? O sea, no acentuar el drama, sino llevarlo a una cosa más, digamos, más humana en el sentido de que sea una cosa más esperanzadora, ¿no? Yo creo que efectivamente lo has descrito perfecto, es exactamente así. Es decir,
vemos a una niña que podría ser una psicópata, es decir, por lo que hace, hablo de Alas de Mariposa, que por lo que hace, pero en cambio tú lo niegas eso, desde la música se niega, es decir, de la música muestra lo que parece incomprensible que es la ternura, la inocencia. Entonces hay que entender, claro, en esta contradicción de una niña que está matando a su hermano y esa dulzura está generando un interrogante, ¿por qué sucede esto? Y tú, es que a mí me parece maravilloso eso, y eso me parece inteligencia, por cierto. Y en Baby lo mismo. Es decir, esta dulzura que tú dices, lo que hace es completar la película, es explicar la película. Entonces, sale de ti, sale de Bajo Yoa, sale de los dos. Juan Moviola, bueno, sí, da unos pequeños consejos pero él sobre todo, o sea, cuando oye música, yo creo que él está receptivo, pero todavía no sabe exactamente dónde puede colocarse, pero sí que hace un esfuerzo por entender cómo va a funcionar esa música en la película. Y bueno, bueno, con Juanma vas hablando, o sea, cada vez que tienes un encuentro con él, pues te dice muchas cosas. Pero bueno, más o menos yo creo que en algo nos entendemos, ¿no? Hay un terreno en común, ¿no? Tanto en la última con Coldo, que también, o sea, la música de Baby Coldo hace la parte más importante, ¿no? De la peli. Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos acercando. ¿Cómo se condensa la vida de un hombre de 60 años y toda la vida de creación y de devoción y de éxitos, de fracasos? ¿Cómo se condensa eso en una hora y media? Pues con mucha dificultad, sobre todo cuando lo que él hace lo conoces y te gusta tanto. Hay veces que puede resultar incluso un problema porque no estamos haciendo una serie de 8 capítulos, sino que estamos haciendo una película de hora y media y bueno, fue muy útil haber trabajado con un guión que lo escribí junto con Ainhoa Orgoitia, que es la productora de la película, junto conmigo, que lo escribimos durante bastante tiempo. Y constantemente aparecían personas e historias eh, que daban como para hacer un documental entero aparte. Porque ha habido gente con muchísimo talento que ha sido entrevistada para este documental. Entonces, constantemente teníamos que tener cuidado desde el guión para que la historia no se fuese por un camino para un documental que no era este, ¿no? Creo que uno de los grandes, y felicítalo de mi parte, uno de los grandes éxitos del documental es el montaje. ¿Vale? El montaje. Al montador o montadora ha hecho un trabajo excepcional porque el tempo del documental es eso, el documental en ningún momento decae, al contrario, va creciendo y aparte que, insisto, evidentemente Bajo Yoa es un pilar esencial porque le da un impulso brutal y de contenido y de importancia. Bajo Yoa se explica súper bien, además. Con lo cual, en fin, aclara muchas cosas y eso. Pero por otra parte hay unas pinceladas que creo que son muy bonitas y muy elegantes de Pascal Gainé o de Lanza Azul Calleja, que van haciendo unas pinceladas, digamos, desde colegas, pero pinceladas como muy impulsoras, ¿sabes? Con cuatro, en fin, me encanta lo que dicen los dos porque con una frase dicen mucho, ¿vale? Dicen muchas frases con una sola frase, eso está muy bien. Supongo que también habrá material descartado que tengas y eso, ¿no? Pero que el documental recorre con equilibrio todo el proceso creativo de Bing Mendizábal desde, en fin, desde sus orígenes y de la música no cinematográfica y de la música cinematográfica y sobre todo y ante todo de su amor por la música, ¿no? Héctor, este documental para ti, que tú has hecho cortometrajes con Binger y eso, ¿qué ha supuesto a nivel de dificultades creativas, me refiero? De dificultades creativas, de retos creativos y cuál ha sido también tu mayor satisfacción al hacerlo. Bueno, quizás la mayor dificultad ha sido la de narrar muchas historias dentro de la historia de Bingen, pero sin que el documental se desviase de su tronco narrativo, ¿no? Ha sido un trabajo de montaje bastante duro porque solamente si juntamos todo el material que generamos nosotros para la película,
el otro día lo calculé, nos juntamos con 52 horas de bruto para dejarlas en hora y media, que es, bueno, es bastante. Y aparte de eso están el resto de los materiales de películas, de videocreaciones, de videoclips, fotografías, etcétera, ajenos que entran dentro del documental. Y por supuesto queda todo lo que hemos visto para poderlo hacer y que no hemos incluido. Y hablo de filmografías enteras de muchos más directores con los que ha trabajado él, que bueno, pues que de alguna manera había que verlo para poderlo condensar en un guión. Siempre vimos Bidean Jarraitus como un documental que está centrado en Bingen y en su carrera, pero a su vez quisimos hacer un pequeño evento cultural donde hubiese muchas voces. Yo creo que es una obra polifónica, con muchas personas que han trabajado con él, con unos creadores y creadoras pues, de un nivel altísimo. Y de alguna manera es curioso porque es una mezcla entre un documental intimista, pero también es una película un tanto coral. Hay un poco ese contraste, ¿no? Luego encima, el eje vertebrador de la historia es que él recibe un encargo sobre un documental centrado en Bernardo Achaga, titulado Achaga, Euskaldunen Barne, y para que él compone la música. Entonces ahí es que Bingen está completamente solo durante todas las secuencias que explican ese proceso creativo. Y no solo estás solo, sino que estás solo en un único lugar, en una única localización, y encima Bingen prácticamente no se mueve. O sea, está todo el tiempo sentado y tiene un giro de 90 grados para tocar el piano. Entonces, bueno, pues esos momentos que son más calmados o más silenciosos, en contraste con todos los testimonios que finalmente hemos metido, pues bueno, fue la verdad. Tengo que decir, spoiler, pero no tiene ninguna importancia de spoiler. Tengo que decir que una cosa que me gustó muchísimo del documental es lo mucho que tarda en aparecer la música de Bingen. Es decir, primero conocer a la persona, verla en su medio, lo que tú dices ahí, caminando, pensando en el silencio que es el punto de partida de la música. El silencio es el punto cero, kilómetro cero de la música. Que el silencio hay que rellenarlo, luego hay que llenarlo y hay que esto. Y está muy bien el documental que, hostia, la música de Bingen Mendizábal se hace esperar un poco, ¿vale? Y eso creo que funciona muy bien en lugar de imponerla de buenas a primeras, en créditos ahí sonando el tema de, qué sé yo, de las de mariposa, sino dejar aterrizar a los espectadores, especialmente a los que no conocen a Bingen Mendizábal, ubicarse en su microestudio, en su silencio, en su cavilación, y después, oye, ¿de aquí qué va a salir? Y aparece la música. Y eso creo que está muy, muy bien, Aitor. Te felicito también por eso, porque está, en fin, creo que es incluso una pequeña jugada de ajedrez que funciona muy bien el documental, y luego ya cuando el avión ya está volando, ya se vuela. Bingen, a estas alturas de tu vida, ¿qué representa para ti, qué diferencia hay para ti a nivel, digamos, de todo, o sea, de todos los niveles, componer la música para ti, es decir, para ti y para evidentemente el resto del mundo, pero básicamente con tu libertad total de hacer lo que tú quieras y de estar solo frente a ti, o hacer la música para un equipo y para un proyecto que no es solo tuyo, que es una película, ¿vale? El chip que en tu cabeza cambia es el mismo. ¿Cómo lo abordas? Bueno, yo la verdad es que siempre tengo que tener un motivo, una excusa para hacer música. O sea, me cuesta mucho menos, ¿no? Hacer música, vamos a decir, de concierto y tal, pues me cuesta más. Digamos que si tienes una película, una obra de teatro, lo que sea, pues ya tienes algo hecho, ¿no? Tienes una historia con la que puedes, digamos, vertebrar toda la música. Luego, al final es un poco parecido. O sea, yo la música que he hecho así, que no he hecho muchas, pero la música así para concierto, ha sido muy parecida a la música que hago para cine, ¿no? Lo que pasa es que en cine, pues a lo mejor normalmente lo hago con menos elementos. En la música, digamos, para concierto y eso, pues te ofrecen hacer, por ejemplo, músicas, pues te dicen una orquesta. Hace poco he hecho una cosa con la Orquesta de Bilbao y Mikel Urdangarín. Pues además Mikel me dijo, joder, es que ¿cómo se parece a tu música? Y yo, claro, eran sus canciones, pero los arreglos eran míos.
Entonces, no sé, es muy parecida. O sea, la música de cine en realidad es música, o sea, que surge de la misma forma. O sea, yo creo que, o sea, puedes plantearte un estilo a la hora de hacer, pero yo casi prefiero empezar a componer y luego ya el estilo ya se irá vislumbrando un poco, ¿no? Eh, y es lo mismo, componer es lo mismo, es imaginar claro, si tú tienes una historia, ya la imaginación tiene un punto de referencia, que viene muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho eso, pero básicamente es muy parecido la forma de componer. Pero quiero decir, por ejemplo, evidentemente es muy parecido, pero evidentemente es distinto porque los modos son distintos. Por ejemplo, a ti supongo que no será un fastidio para ti que te diga, no, oye, perdona, es que el tema tiene que durar 1 minuto 10 segundos. Clac. Eso supongo que para ti es un hábito, o sea, es como el sastre que corta. Exactamente. A mí es más fácil hacer esto que otra cosa. Claro, claro, es lo que decía. Y por ejemplo, el decir, bueno, en fin, Bingen, que tenemos que componer para esta niña. Es decir, que hay que pensar en la niña y no pensar en tú esa. Eso supongo que viene por forma. Es que, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia más hermosa, más positiva, más emocionante, más grande musical, me refiero, musicalmente como compositor? Para en tu vida profesional, en tu vida creativa, ¿cuál ha sido la mejor, el punto máximo de esto y el punto mínimo, el peor? Bueno, el momento quizá más potente que viví fue en la proyección de Alas de Mariposa, que, bueno, que yo, o sea, que notabas un poco que la gente se emocionaba, pero hay un momento en donde el padre que después de que se queda parapléjico y tal, pues hay un momento en que le sale una lágrima, no sé si te acuerdas, y entra una música ahí. Y ese momento, o sea, la sensación que yo viví en el cine fue de emoción total, o sea, gente llorando, gente... Y eso creo que, bueno, me hizo recapacitar y decir, era mi primera película, ¿no? Entonces dije, joder, menudo poder que tiene el cine, ¿no? Para a la hora de emocionarnos, de... Quizás ese sea uno, bueno, hay muchos momentos, pero ese fue muy importante para mí porque de alguna forma vi ese potencial que tiene el cine y la música. De alguna manera es un descubrimiento. Sí, 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 sí. Descubrimiento total. O sea, yo no. Claro, yo tampoco sabía mucho de cine, ¿no? Bueno, sí que iba, sí que me gustaba el cine siempre, pero, o sea, ver la reacción de esa escena que yo había visto 1000 veces y que a mí ya no me emocionaba, porque llegaba ¿Eres de mirar atrás? no, intento no mirar atrás nada, no, no.